Bueno, el PRI, el numerito de todas las legislaturas, ¿no? Los priistas se dividen por mitad, 5 contra 6, cambian de dirigente. Lo habían hecho con Bárbara Botello contra Arnulfo Vázquez Nieto, donde quedó un tercero en discordia que fue Antonio Chávez Mena hace 2 legislaturas. En la pasada legislatura Miguel Ángel Chico perdió la elección en un principio, nunca se recuperó, pero no dejó de dar intentos siempre para minar a Hugo Varela. Y hoy, después de un año, vemos que una rebelión de los diputados jóvenes, curiosamente. Sí, así es. O sea, Adrián Camacho, Erika Arroyo y Roberto Vallejo. Con una gran relación con Francisco Arroyo Vieira, además. Así es, cercanos a él. Sí, muy cercanos. Quizás salvo Gerardo Zavala, que también se sumó a ellos, yo creo con ánimo de provocar desorden, a quien le dan pan que lloren. Bueno, objetan a Javier Contreras, yo pienso que también por errores cometidos por el propio Javier Contreras en la conducción del grupo, como cuando desechó la iniciativa de Erika Arroyo sobre las sociedades de convivencia, en ausencia de ella y a cambio de una negociación con el PAN, no sabemos qué obtuvo, pero ahí fue sin consensar con el resto de su fracción. Bueno, hoy ya le quitan la confianza y votan a favor de Jorge Videgaray, quien será el nuevo coordinador. Jorge Videgaray, que ha estado muy presente en los medios, dando el consejo a Bárbara Botello, apareciendo como aspirante a la presidencia municipal de León, ahí un poco encubierto, y también recibiendo fuertes críticas sí, se le vino una los avalancha. medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo vieron? Pues me parece que era algo que poco a poco iba en proceso de degradación, pues ese liderazgo de Javier Contreras. Al principio tampoco convencía del todo que él fuera el coordinador de la bancada. De hecho, había mencionado mismo Jorge Videgaray desde un principio como coordinador o como posible coordinador. No estaban de todo a gusto porque sentían que si bien había sido dirigente estatal del PRI, pues no era finalmente alguien que había hecho todo el proceso, ¿no? Todo el camino que se había trabajado. Por Juan Ignacio Torres Landa, como Jorge Videgaray también. Así es. Entonces, fue algo que se fue degradando. No tenía suficiente liderazgo precisamente para concatenar todos los esfuerzos y irse todos en bloque. Siempre había como que cada uno de pronto manejaba su propio tema, ¿no? Erika Arroyo, por el principio, con esta iniciativa que mencionas, el mismo Guillermo Romo con su propio discurso, con su propia retórica. Se alineó con Contreras. Así es. Que vamos, extrañamente, pero bueno, siempre Guillermo Romo va a sorprender, ¿no? Con sus posturas cambiantes, pero parece que nunca tuvo la posibilidad de aglutinar todos y hacer un bloque sólido, en una circunstancia realmente muy, pues si no muy favorable, al menos mejor que la de legislatura anterior, con un bloque... ¿Son más diputados? Son más diputados, tienen al Partido Verde de alguna manera como prealiado, si no así. El Verde está en su propia agenda. Pero de alguna manera siempre le seguían, seguían algunas de sus iniciativas, vaya. No eran completamente grupos que estuvieran en discordia. Por ejemplo, ¿no? Y por citar un ejemplo claro, en la misma propuesta de los matrimonios homosexuales se ve de alguna manera una claridad entre el Partido Verde, que no lo tiene en la agenda, pero se suma el PRI y el PRD. Bueno, esa circunstancia, este es un ejemplo, pero esa circunstancia pudiera darse en otras iniciativas. Sin embargo, me parece que esta circunstancia la ha desperdiciado el PRI como partido. Y al final de cuentas esto termina por desembocar en una discordia, que pues, como lo mencionaste al principio, ¿no? Parece ser que se repite nuevamente la historia y no hay una oposición al final de cuentas sólida, seria, contundente, que le haga frente a una bancada del PAN que sigue finalmente estando al servicio del gobernador, ¿no? Así es, llegan, creo que en un momento muy delicado para el PRI como tal, como partido, esta división, y lo que me pongo a pensar yo es el paquete que le queda a Jorge Videgaray y Contreras. Estaba muy nervioso hoy, según el relato de Carmen Pizano. Efectivamente, si Contreras con una simulación, que ahora podemos llamarla así, de una bancada unida, no pudo, como tú mencionas, capitalizar esa mayor cantidad de diputados y demás. Ahora, ¿qué le va a pasar a Jorge Videgaray cuando Yulma Rocha, cuando Guillermo Romo y otros, los demás diputados, ya externaron que sí hay una fractura y bueno, ya son 6, 5, va a ser dividir la bancada del PRI en otras 2 y vamos a ver cómo funciona, cómo opera y cómo repercute esto en el prismo en Guanajuato. ¿Qué es lo que interesa hasta ahora, no? ¿Cómo queda finalmente la fracción parlamentaria cuando vienen también momentos importantes? Y el prismo al final no termina por tener una certidumbre, una cabeza sólida en Guanajuato. Siguen dependiendo demasiado
Y lo vemos ahora, y en el contexto de la renovación de la dirigencia estatal, siguen dependiendo demasiado. Pero aquí de se lo que movieron viene. sin México. Exactamente. O sea, más bien ya hay una descomposición que México trata de contener y que no lo consigue porque no están aquí todo el tiempo. Es como cuando tú encargas a tus hijos en otra casa, bueno, pues si allá los cuidan o no los cuidan, ya no sabes. O sea, esta mujer, esta dirigente, esta funcionaria que está ahorita al frente del partido, Ana Berta Silva Solórzano, apenas está entrándole al tema de San Felipe, dándose cuenta de que se trata cuando llega esta avalancha del Congreso, donde ya no le dieron oportunidad ni de opinar, ¿no? En una clara afrenta al CEN. Entonces se manejaron con mucha autonomía, cada quien por su cuenta, no dentro de una estrategia global. Y aquí lo que debe ocurrir es que México se dé cuenta de que si no se resuelve rápidamente el tema de quién va a quedar, la aclaración de quién va a quedar a cargo del PRI en Guanajuato, como quiera que sea, con muertos y heridos en el proceso, no va a tener manera nunca de responsabilizar a nadie. O sea, se pueden sabotear entre sí mismos, se pueden aliar al PAN algunos inconformes con decisiones dentro del propio PRI, como ya pasó en la campaña de Juan Ignacio Torres Landa, con la CNC tomándole el partido en medio de la campaña política, ¿no? Esta descomposición va a seguir, ¿no? Yo creo que no la frenan. ¿Por qué se sintió el alcalde de San Felipe con la autonomía esta de sin consultar con nadie hacer un operativo ahí pseudopolicíaco y manifestaciones como las que andan organizando ahora para tratar de equilibrar los cartones? Porque no hay nadie que lo oriente. Y a lo que me refiero con esto es que cuando el PRI de Guanajuato decide tomar decisiones por sí solos, pasa esto, terminan divididos. Y entonces ahí es donde... pero bien empiezan divididos. Es que el PRI no está tomando una decisión por sí solo. No. O sea, el PRI se está enfrentando y de los arañazos que se dan algo resulta, pero no están tomando decisiones, ¿no? Al principio de semana, Bárbara Botello decía que el PRI ya estaba madurando, ya tenía la madurez suficiente precisamente para enfrentar, ella hacía alusión a la renovación de la dirigencia estatal, una elección donde participen consejeros políticos del partido. Pero con esto no quiero pensar qué va a suceder ¿cuándo es la elección? Bueno, en mayo. O en abril. 6 de abril. Lo interesante de lo que pasó ahora en el Congreso es que se divide el grupo en torno a uno solo de los grupos, que es a Lara. Eso es lo más delicado, ¿no? Para Lara, sí. Y debe ser el más preocupado con esto. Alejandro Lara. Debe ser el más preocupado. Con él estaba, Roberto Vallejo declinó en favor de él, ¿no? Así es. Erika Arroyo obviamente está con él. Pero todos los diputados estaban con él, salvo Zavala Procel, Gerardo Zavala Procel. Que es más bien del grupo, es muy cercano a Gerardo Sánchez y a Santiago García. Entonces ese otro grupo, ese bloque de 10 diputados quedó dividido en 5 y 5. O sea, la fracción priista en torno a Alejandro Lara se fragmentó y eso va a tener repercusiones con el resto de los grupos en el Estado, ¿no? Bueno, y es que de cara a una contienda tan delicada y tan cerrada como esta, porque yo no veo una clara ventaja de alguno de los dos, veo realmente serios indicios de confrontación, amén de ese 50-50 que de pronto están cargando cada uno. Pero para el equipo de Alejandro Lara, pues es delicado este movimiento, porque además los diputados al final no pueden despegarse de ese título que tienen al ser diputados, ¿no? Claro. Son diputados de sus distritos, algunos de ellos ganaron, tuvieron victorias electorales, no necesariamente entraron por pluri, tienen finalmente un peso específico, y que ese peso específico se diluya por este tipo de divisiones es algo muy preocupante para el proyecto de Alejandro Lara. Sigo con Javier. Ahora, a Videgaray lo fortalece o lo debilita en sus aspiraciones, por ejemplo, de ser candidato a alcalde en León. Para mi gusto lo debilita, lo expone mucho. Demasiado. Jorge Videgaray es muy cuidadoso de no meterse en broncas. Ustedes como reporteros lo saben. Nunca toma... Jamás es cauto. Es muy cauto. Ahora va a estar en el ojo del huracán con 5 gentes que no están muy contentos con él en su propia fracción, sin experiencia parlamentaria, que no la tiene, negociando con el PAN, donde además es muy proclive a llevársela suavecito, y yo creo que ahí el que salió ganando fue Juventino López, ¿no? Pues esto lo coloca en una situación en la que no va a sumar mucho, al contrario. Y además sus 5 apoyadores tampoco son peritas en dulce, también le van a estar cuestionando, le van a estar pidiendo cosas y van a querer el botín del triunfo. Va a tener más riesgo de perder precisamente rumbo al 2015 que de ganar o de posicionarse
Jorge Videgaray siempre se ha distinguido por evitar este tipo de situaciones, no ser él el señalado, el criticado, sino simplemente ser el que alza la mano detrás de otra persona. Entonces ahora Jorge Videgaray, como se me escuchaba nervioso, yo creo que sabe que se enfrenta a un reto. Es un arma de doble filo. Difícil. Dio un paso al frente y ahí es donde llegan las balas. Bueno, si quieren lo dejamos aquí, seguiremos la próxima semana con el análisis de lo que pase. Y seguramente habrá de qué hablar. Que ya habrá, ya de aquí para el Real, muchos temas políticos. Muchas gracias, Javier, Fernando, Javier Bravo y Fernando Velázquez en esta mesa que hoy se nos alargó un poco. Le agradecemos mucho su paciencia. Nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 13 horas en la revista informativa de la UNA. Buen fin de semana, disfrute los eventos que esta semana en Guanajuato, este fin de semana llenan Guanajuato, el rally, el campeonato charro en Irapuato, muchas cosas para que usted descanse de la cotidianidad rock and rally dentro del rally, así es. Bueno, pásela bien, buen fin de semana. Muchas gracias, soy Arnoldo Cuellar. Bueno, sigan platicando como dijeron estos chicos, ¿no?